¿Qué tal? Buenas tardes con todos, ¿no? Para empezar la charla o la ponencia del día de hoy, empezamos con lo que es, en caso, el tema de informática forense, ¿no? Si mal no bien es cierto, correcto. Tenemos por cuenta, ¿no?, que los puntos a tratar el día de hoy va a ser más que todo sobre la metodología y la evidencia digital, ¿no? Creo que todo eso se va a enfocar el día de hoy, ¿no?, que es el tema de informática forense, ¿no? Para tener en claro. Eh, Empezamos con aspectos teóricos, lo que es el día de hoy. Mayormente, sobre todo, informática forense en sí se centra, ¿no?, en investigar incidentes cibernéticos, ¿no? Y mayormente también se centra en la parte de lo que es la parte legal, ¿no? Mayormente relacionado con la criminalística, ¿no? Y mayormente se emplean técnicas especializada, ¿no?, para identificar, preservar, analizar y presentar datos informáticos obtenidos, ¿no?, de computadoras, ¿no? Sería los PC o laptops, y los que contienen en este caso los dispositivos de almacenamiento, ya sean discos duros en sus diferentes formas, ya sea el disco mecánico, el disco sólido, los SSD, y los modernos, ¿no? SSD M.2, ¿no? NVMe, ¿no? Cuidados son los más modernos por el tema de que nos brindan mayor transferencia de datos a la hora de leer y escribir dentro del sistema, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, lo que es concepto de informática forense, eh, en sí no es que se emplea, ¿no? Como lo podemos ver ahora, en esta segunda parte, ¿no? Que tiene una función, una especialidad, eh, como fuera preventiva o de repente de auditar, ¿no? O ver el tema o velar por el tema de la seguridad, ¿no? Sino mayormente esto se emplea cuando ocurre un incidente de ciberseguridad, de la seguridad de la información, ¿no?, que puede afectar, como conocemos, los tres pilares fundamentales de la ciberseguridad, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, una vez que ocurre un incidente, ¿no?, entonces entra a tallar lo que son el equipo de respuesta a incidentes, ¿no? Y dentro del equipo está conformado por diferentes especialistas, de los cuales uno de ellos entra a tallar que es el forense digital, ¿no? Entonces, uno de los puntos a tratar de ello es porque normalmente no es que entra a tallar antes de, como ya indiqué, ¿no?, en la seguridad o auditar, ¿no? Sino entra después de que haya ocurrido el incidente para verificar, ¿no?, y averiguar el cómo, el por qué ocurrió o se logró cometer dicho incidente, ¿no? Tiene un enfoque probatorio. Eso hablamos cuando ocurre en el marco cuando ocurre un delito, ¿no? Ya sea si se quiere averiguar, ¿no? Por qué una persona de repente ha estado, se ha suicidado, ¿no? En un supuesto, ¿no? Y de repente no se sabe o ha mandado mensajes a una persona, a sus familiares a último momento. Entonces, para corroborar o tener más información respecto a ello, entonces ahí entra tallado también lo que es la informática forense para, con herramientas o software especializado, ¿no?, se pueda realizar una extracción que pueda presentar de manera íntegra, ¿no?, y de manera viable todos esos datos ante un tribunal, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? Que ese informe puede ser usado en tribunales y procedimientos administrativos o disciplinarios, ¿no? Ya, obviamente en tribunales, si es que se comete un delito, ¿no? Para saber o tener más información respecto a ello, ¿no? Pueden darnos pistas y darle a los agentes de seguridad o las fuerzas policiales, ¿no?, para que puedan seguir obteniendo más información y puedan complementar la investigación, ¿no? Y los procedimientos administrativos, ¿no? Y eso ya cuando es una empresa, ¿no? Cuando ocurre el incidente de seguridad, obviamente el equipo que ocurrió, ¿no? El incidente se le va a realizar obviamente
las pericias, o bueno, el procedimiento adecuado con el forense para determinar si es que tuvo responsabilidad o no el personal que estuvo afectado con ese equipo, o si de repente no tuvo la intención, ¿no? de realizar dicho incidente o dicha inconveniente con el tema de que haya sufrido un ataque la empresa, ¿no? Objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que obviamente buscamos en informática forense? Recuperación de datos, ¿no? Obviamente cuando indiqué el tema de que eh, ocurre un incidente o ocurre un delito, ¿no? Siempre se trata de obtener de manera adecuada esos datos, ya que porque, digamos así, ¿no? Ahorita que vamos a ver más adelante la metodología, ¿no? Lo que se realiza aquí es que en informática forense normalmente se trabaja con la copia, ¿no? Es decir, hablamos un poco más a fondo, ¿no? No es que yo encuentro un teléfono, un disco duro y empiezo a analizar de manera directa, ¿no? Sino que en este caso lo que sucede es que por metodología, ¿no? En lo que vendría a ser informática forense, es que se realiza una copia idéntica, que en este caso sería una imagen forense digital, o en otros mayormente lo denominan como copia bit a bit, pero normalmente se emplea imagen forense digital. Entonces, con la imagen forense digital idéntica, es una copia idéntica al disco, ya sea otro dispositivo de almacenamiento, o pendrive, ¿no? Memorias, discos externos, ¿no? Con una copia idéntica se realiza el trabajo, ¿no? Y entonces se trabaja y se analiza la copia, ¿no? Porque ya, si hablamos por el tema de informática, o los temas de tecnología, nosotros que hemos visto la tecnología, contiene la misma información, hasta copia los sectores que se encuentran dañados, ¿no? Si tuviera en el disco físico, el equipo, pues, ¿no? Reconstruir los hechos, ¿no? Porque una vez que se analiza la copia, en este caso la imagen forense digital, entonces, obtenida esa copia, se realiza la adquisición, la verificación, ¿no? De la imagen, si está íntegro o si está corrupta, ¿no? Como ya indiqué, puede ser que tenga sectores dañados. Todo ello va a salir en la imagen forense digital. Y una vez analizada con las herramientas forenses, se va a poder determinar de- si el disco ha estado con información, o si no tiene información, ¿no? Si se ha eliminado, se ha eliminado. Entonces se puede también reconstruir los hechos por las fechas, ¿no? Se puede determinar cuáles archivos han estado escribiéndose o editando. Si es que hay archivos eliminados, también se puede saber qué fechas que se han eliminado, ¿no? Y todo ello se puede registrar mayormente por los metadatos, ¿no? Que ya sabemos que también eso parte, agarra algo de así por el tema de obtener los metadatos, pero también es importante saber esa parte, o ese conocimiento, para poder realizar una trazabilidad, ¿no? De lo que ocurrió, ¿no? O de la contención, ese equipo, ¿no? Prácticamente. Identificar los autores, ¿no? También, obviamente, si vemos un incidente de seguridad, obviamente todos los equipos están alojados, bueno, están asignados a un personal, ¿no? Y entonces, se puede determinar si tuvo la culpa o no. De repente también, si es que ocurrió un ataque de web, ¿no? Un ataque, se puede determinar quién de repente, o que de repente ha modificado una página, ¿no? Para determinar si es que con los conocimientos, ¿no? Se puede determinar si es que se tiene conocimiento, o bueno, se puede obtener quién tuvo o quién realizó esa modificación a dicha página, ¿no? O quién es el que de repente eh, inca- eh, incautó, en este caso, comprometió la información para que se pueda comprometer, y este caso, estar encriptada la información como, supongamos, un ransomware, ¿no? Y poder determinar quién o qué persona, ¿no? En este caso, de repente, seudónimos, por el tema
determinar quién es el que aconteció o realizó esos hechos, pues, ¿no? Y evidencia válida, ¿no? Obviamente para determinar, ¿no? Ante un tribunal, o ya sea los jueces, ¿no? Mayormente ante el juez, que con las herramientas adecuadas se logró obtener dicha información, todo esto plasmado, un informe que también en la mayoría de casos lo realiza la herramienta forense, entonces no habría mucha complejidad o alteración que uno mismo de repente lo esté haciendo manualmente y, y, y realizarlo desde cero, ¿no? De repente colocar o redactar uno mismo un informe también sería muy complejo, ¿no? Y por ello que la mayoría de herramientas de forenses, en este caso para la informática, siempre nos dan un reporte, ¿no? De lo que nosotros, de los archivos que nosotros consideremos importante para la investigación o para el incidente que haya ocurrido, no tanto ya sea para los dos casos, ¿no? Para incidentes o para criminalística, en este caso para un delito, ¿no? Sea validado, ¿no? Mayormente para el delito sea validado ante el juez, ¿no? Que se utilizó herramientas adecuadas y se respetaron la metodología para que otros puedan realizar el mismo procedimiento y puedan tener también una opinión, ¿no? Ahora, por principio, ¿no? Obviamente, uno de ellos es la integridad, ¿no? Ahora, ¿por qué consideramos, bueno, considero que debe ser íntegro, ¿no? Porque se debe asegurar, ¿no? Que dicha evidencia no debe ser alterada desde su adquisición, ¿no? ¿Qué viene a hacer con este punto, no? Normalmente cuando indiqué en la diapositiva anterior que para la informática forense se trabaja con la copia, ¿no? Entonces, para que se mantenga eh, intacto esa información, a la hora de que se realiza la imagen forense digital, va, una vez originada, conjuntamente, a la hora que se origina la imagen forense digital, se realiza un cálculo de algoritmo de código hash, ¿no? Que con ello asegura que dicha imagen, desde esa fecha, minuto, hora que se ha incautado o se ha recogido esa evidencia, en este caso el dispositivo de almacenamiento, no debe haber información ni antes ni después, ¿no? ¿Qué quiere decir ello, no? Si se borra información, obviamente va a salir de la copia de bit a bit o de la imagen forense digital que yo he realizado, no va a salir el mismo código hash que de repente otra persona que realice una pericia, ¿no? O una labor de informática forense posterior va a tener el mismo código hash, ¿no? Es por ello que cuando se realiza la copia y utilizando los equipos y software adecuados, se va a mantener siempre y se va a cumplir siempre este principio, porque otra persona puede recoger ese mismo dispositivo de almacenamiento, realizar la copia o la copia bit a bit o la imagen forense digital y le tenía que salir el mismo código hash que yo he obtenido a la hora de realizar el procedimiento. Bueno, es por ello que es uno de los principios con lo que obviamente se inicia con lo que es la informática forense, ¿no? Luego tenemos el de réplica, ¿no? Como ya indiqué, ¿no? ¿Por qué? Porque otros peritos, ¿no? Otras personas, ingenieros, ¿no? Se deben poder realizar el mismo procedimiento y obtener los mismos resultados que yo lo haya realizado, ¿no? Eso quiere decir, ojo, ¿no? Que sabemos que hay infinidad de herramientas, ¿no? Voy a mencionar algunas como Autopsy, ¿no? De Encase, FTK, ¿no? Que obviamente FTK solamente es para obtener imagen forense digital, ¿no? Pero normalmente en, y no todas las herramientas, ¿no? Eso quiere indicar también, bueno, es un punto a resaltar, no todas las herramientas brindan o extraen la misma información, ¿no? Puede como indiqué, ¿no? Es un punto recalcar que todos en algunos tienen la función de adquirir o realizar la imagen forense digital, eso sí va a estar igual, ¿no? Si es que el disco no se ha escrito, se ha agregado un archivo más o se ha borrado información, si es que se mantiene intacto o íntegro tal cual desde que se recogió, ¿no? O se incautó,
Entonces, a las demás personas, o en este caso los peritos o los ingenieros que quieran realizar el procedimiento informático forense a posterior, tiene que salir el mismo código hash, ¿no? Pero eso que no quiere decir que va a obtener las herramientas de diferentes empresas, diferentes nombres, ¿no? Van a obtener la misma información, ¿no? En algunas puede recuperar más información, en otras no. Eso va a depender de los módulos de recuperación que tenga cada herramienta, pues, ¿no? El siguiente punto de principio de la cadena de custodia, ¿no? Porque obviamente este es un perito, como indica, ¿no? A la hora, normalmente cuando se recoge, ¿no? Un dispositivo ya sea dispositivo de almacenamiento, ¿no? O una computadora, o un equipo que contenga evidencia digital, mejor dicho, ¿no? Entonces, normalmente a la hora de recoger, ¿no? Siempre o de realizar el proceso, el procedimiento, ¿no? Se trata de mantener aislado y mantener obviamente una trazabilidad, ¿no? Para conocer qué personas han pasado ese equipo o ese dispositivo, ¿no? Por personas, ¿no? Por tener prácticamente como un registro cronológico, ¿no? Del manejo de esa evidencia, ¿no? O sea, no puedo solamente yo obtener un disco duro y decirle ya no, ya toma así a la mano, ¿no? Pepito y toma, encárgate de guardar el equipo, ¿no? Entonces, de repente así, hasta que realicen el procedimiento de informático, no sé caso de extracción de información, van a pasar de repente por 5 manos y a la hora que van a realizar el procedimiento no se sabe, ¿no? Si es que de repente cuando llega a la mano del forense, de repente es un suponer, ¿no? Que se haya borrado la información, no se encuentra mucha información. Entonces, al analizar se dan cuenta que han borrado. Entonces, se busca, ¿no? A ver, ¿quién es el último que tuvo en custodia la evidencia? Entonces, para ello es, en este caso, el documento de cadena de custodia, ¿no? Que se registran obviamente los datos, ¿no? Ya sea la marca, modelo, la serie, ¿no? La capacidad de almacenamiento y obviamente cada vez que pasa por una persona, ¿no? Que ya sea por custodia, por traslado, porque va a realizar un procedimiento en dicho equipo, se deja una constancia en ese documento que ha pasado o que lo ha obtenido, ¿no? Es dicha persona, ¿no? Y el principio de legalidad, porque se cumple, ¿no? Obviamente para respetar el marco legal, ¿no? Ya sea tanto en en los dos ámbitos, ¿no? En el marco legal y internacional, ya sea por obviamente la normativa peruana, ¿no? Por los delitos informáticos y la internacional por la metodología, ¿no? Por las ISOs y las RFC, pues, ¿no? Importancia de la informática forense, ¿no? Normalmente, obviamente, porque se realiza un peritaje informático y evidencia digital en juicios, obviamente ya se vuelvo a indicar, ¿no? Se presenta toda esta información de tribunales con el reporte de la herramienta forense y aparte, en algunos casos, si es que quiere el especialista, ¿no? Puede realizar un informe propio, ¿no? Obviamente no detallando cada archivo, sino obviamente de los pasos obviamente sí es recomendable de los pasos que ha realizado, ¿no? Si de repente tuvo un inconveniente, todo ello va a estar plasmado en un informe técnico o pericial, de hacer caso si fuera, obtiene la calidad de perito, ¿no? Obviamente por la expertise, y presentarlo, ¿no? Y va a tener una validez, en un juicio, ¿no? Otro punto es para investigar, resolver ciberdelitos, ¿no? Obviamente a la hora que pasa un incidente, ¿no? Entonces, entra, como ya indica, el equipo de respuesta a incidentes y va a entrar a tallar dentro de uno de los especialistas que conforma dicho equipo, el forense, ¿no? Entonces ahí podemos saber o conocer las preguntas del cómo, el por qué, cuándo, dónde, ¿no? Las preguntas que mayormente son de interés eh, para determinar, obtener información respecto a lo que ocurrió, ¿no? Y poder dar con el paradero de los autores, posibles autores, ¿no? O obtener otra información de repente para seguir continuando con la investigación. Bueno, ahora el tema de ayuda en seguridad, no dice que se encarga de la seguridad, sino se ayuda en seguridad.
¿Y por qué ayuda en seguridad? Porque obviamente ya si se determina, ¿no? que tal incidente, ¿no? O ya sea amenaza, ¿no? Ya sea ransomware o otro tipo de nueva modalidad, un zero day, ¿no? Que no se conoce todavía, ¿no? Entonces, el forense encuentra esa información, entonces ya lo tienen en cuenta ya para el equipo de seguridad y le da a conocer todo eso con un informe, ¿no? Que deben tener en cuenta para sus medidas de seguridad y tomar a posterior, ¿no? Ese, ese percance, ¿no? que se obtuvo porque se filtraron o vulneraron la seguridad en dicha empresa, pues, ¿no? Y la recuperación de datos perdidos y eliminados, ¿no? Obviamente, como ya indica, ¿no? No todas estas recuperan, ¿no? Obviamente, hablando de herramientas forenses, ¿no? También hay open source o las que son licenciadas, ¿no? Que licenciadas que son de paga, ¿no? Y obviamente sabemos que las de paga, por ende, ¿no? En algunos casos sí obtenemos más información, nos dan más módulos de análisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obtener o buscar por palabras clave, ¿no? Ahora que se ha incluido la inteligencia artificial, ¿no? En las herramientas bien eh, de repente, no sé si es que contiene imágenes con armas, con cuchillos o personas de tales rangos de edad, ¿no? Entonces ya con ahora lo que ha acontecido de la inteligencia artificial también ahora viene incluido ya en los módulos en las herramientas de software forense, pero obviamente eso viene con las licenciadas que son obviamente de paga, pues, ¿no? En las open source normalmente nos dan para ver la información, pero también es lo primordial, ¿no? No es que digamos que de repente escarbe o extraiga del todo la información, pues, ¿no? Y ahora, entrando a detallar lo que vendría a ser, ¿no? Informática, pues, obviamente, si observamos informática en algunos, bueno, en la mayoría de libros, básicamente, no sé, siempre se comenta como que informática es a la par como forense digital, ¿no? Pero hablando por el tema de término, ¿no? Forense digital es un término más macro, ¿no? O sea, es más amplio. Y dentro del forense digital, obviamente se encuentra dentro de la informática forense, ¿no? Porque como dije al inicio, la informática forense se encarga de las computadoras personales, especial actos y dispositivos de almacenamiento, ¿no? Que sean sus discos duros o pendrive, ¿no? Y por ello que el forense digital, ¿no? Sí, ese sí, la disciplina científica que se encarga de la identificación, recolección, preservación, análisis, interpretación, documentación de presentación de evidencia digital con fines legales, judiciales, administrativos o disciplinarios, ¿no? Sí, esta es por decir, la especialidad dentro de la ciberseguridad que abarca todo lo que vendría a ser forense, ¿no? Entonces, dentro del forense digital, ¿no? Sabemos que está computer forense, que vendría a ser a la par como informática forense, ¿no? Que es una de las subdisciplinas del forense digital. Pero también tenemos otras subespecialidades o subdisciplinas, ¿no? Que vendría a ser el de redes, ¿no? El de base de datos o de nube, ¿no? El de redes sociales, el de análisis también, ¿no? El forense móvil, ¿no? Que ahora también está en auge. Bueno, este ya obviamente ya tiene varios años en auge por el tema de las marcas, a diferencia de computadoras que solamente en algunos casos son menos en marcas, ¿no? Por ejemplo, en móviles tenemos una infinidad, ¿no? Son diferentes, ¿no? En Samsung, Xiaomi, LG, que ya también ya se están dejando de usar, pero hay una infinidad de marcas y cada uno emplea diferentes medidas de seguridad, ¿no? A la hora que realizan o van relanzando sus nuevos modelos al mercado, pues, ¿no? Y entonces así cada uno tiene una, una subdisciplina, ¿no? En el caso de forense digital, ¿no? Y obviamente cada uno vela o se encarga por ejemplo, en las computadoras, ¿no? Verificar los logs, verificar el sistema, ¿no? Recuperar la información de los discos duros, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que es móviles, ¿no? Podremos obtener las llamadas que obviamente, bueno, las llamadas de entrantes y salientes, ¿no? Los mensajes, ya sea del mismo celular
o los mensajes de chats, ¿no? Ya sea de WhatsApp, de Messenger, ¿no? De Facebook Messenger y otros que también se encuentran, ¿no? Telegram u otro tipo de aplicativos de mensajería instantánea, pues, ¿no? Luego también tenemos el forense, obviamente aquí, ¿no? Pensamos acá lo que es forense en memorias, ¿no? Que obviamente cuando encontramos un incidente y se está ejecutando un proceso en vivo, ¿no? Y obviamente que apagar el computador no sería un caso idóneo porque obviamente no se determinaría así que cómo es que se determinó, ¿no? Porque obviamente cuando se ejecutas en este caso un software, ¿no? Va a estar obviamente inmiscuido dentro de o ejecutándose dentro de la memoria RAM, ¿no? En algunos casos, no en todo, digo, ¿no? En un supuesto que solamente se está o se haya ejecutado dentro de la RAM, ¿no? Entonces, para obtener información respecto a ese incidente, entonces se tendría que adquirir en vivo esa información, ¿no? Porque obviamente sabemos que la memoria RAM es una información volátil, ¿no? Una vez que se apaga el equipo, se pierde esa información, bueno. Y entonces se emplea también, hay un especialista dentro del forense, ¿no? Que se encarga también de adquirir, en este caso, la información de la memoria RAM, ¿no? También tenemos para emails, ¿no? Ya sea Hotmail, Gmail, ¿no? Forense en Gmail, el NOSIM y en IoT también, pues, ¿no? Obviamente, sabemos que la mayoría de equipos ahora son relacionados con los hogares, ¿no? Pero sabemos que sí cumplen dicha funcionalidad, ¿no? Respecto al hogar, pero obviamente dejan de lado las empresas, ¿no? A la hora de lanzar sus productos al público, dejan de lado el tema de la seguridad y obviamente ahí es donde se aprovecha también esa vulnerabilidad para poder obtener o corromper dicho equipo, pues, ¿no? Ahora, respecto a la metodología, ¿no? Con informático forense se emplean mayormente dos ISO, ¿no? Entonces, que es la 27037, que son las directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital, ¿no? Aquí obviamente trata de que la información almacenada o transmitida en el formato digital sea binario, ¿no? Que seamos el 0 y uno que se puede utilizar, ¿no? O puede ser presentada ante un tribunal, pues, ¿no? Y la 27042 que obviamente establece los procesos para el análisis e interpretación de la evidencia digital, pues, ¿no? Aquí, obviamente ya dan las repautas, ¿no? Para verificar mediante un análisis respectivo, ¿no? Eh, qué cierta información se debe obtener, ¿no? O presentar ante una entidad, ¿no? Y poder, poder esa información de la evidencia digital ante un tribunal o, bueno, ante una entidad, pues, ¿no? Aquí hay una metodología en una secuencia, ¿no? Por ejemplo, la identificación, ¿no? Obviamente, si encontramos ya sea una escena o un incidente de ciberseguridad en ambos casos, ¿no? Se tiene que identificar en este caso la evidencia, ya sea una computadora, un equipo, un celular, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere con la identificación, ¿no? Eh, Identificar, de repente, ¿no? Los equipos que contengan evidencia digital, ¿no? Ya sea con eh, se debe plasmar, ¿no? Dicha información, ¿no? Ya sea la marca, el modelo, la serie, la capacidad de almacenamiento, y ahí es donde viene ya la parte de el recojo, en este caso que se mantenga o se respete la trazabilidad, ¿no? Se incauta y se realiza la cadena de custodia para que puedan determinar por cuántas manos ha pasado ese equipo, pues, ¿no? Entonces va de la mano ahí con la identificación, ¿no? O sea, también hay que reconocer que no cualquiera pues, de repente puede saber, ¿no? O sea, de repente la mayoría estudia, pero de repente no dice, oye, ¿dónde está, dónde está la información, ¿no? Entonces, tiene que conocerse, ¿no? No solamente el equipo, ¿no? Ya puede ser un DVR, ¿no? También donde se almacena cámaras de videovigilancia, ¿no? Y se puede obtener grabaciones de todo un mes o depende de la capacidad de almacenamiento que tenga el disco duro, ¿no? Entonces, eh,
acaba también el tema, ¿no? Un punto importante a resaltar porque, o sea, uno puede determinar, ¿no? Ya sabemos, un disco duro, ¿no? De repente, ya en un caso hipotético, ¿no? Voy a encontrar yo un equipo, una computadora, ¿no? Yo describo la marca, todas las características que se encuentran en a la vista, ¿no? Entonces, de repente ya incauto todo, entonces vemos que todo está bien, ¿no? Y en lo que nosotros suponemos, debemos indicar que, que sale de repente, que por confiados, de repente si sabemos que difícilmente alguien puede venir y haber sacado el disco duro, ¿no? Porque obviamente se tendría que tener un desarmador pequeño y sacar y realizar los perros, ¿no? Pero hay sucedido casos en los que cuando solo se incauta el equipo, ¿no? Es la mayoría, como digo, peca de confiado y entonces a la hora de incautar o llevarse el equipo para su posterior análisis, entonces ahí viene el tema de que a la hora que llega el forense y se percata que no contiene el disco duro, que en sí el disco duro es la unidad, ¿no? Donde contiene la información. Entonces, también como un consejo, ¿no? Sería, a la hora que de repente tengan un inconveniente con algún equipo, ¿no? Entonces, verificar, ¿no? Ser más, o que, bueno, obviamente, de no tener, verificar que el disco duro se encuentre dentro del equipo, bueno. En una computadora, obviamente, en un ordenador se podría ver de manera directa, por eso se sacan los tornillos y sacan la tapa y no. Pero en una lacto ahí sí es un poco más complejo porque obviamente tiene más pernos y desarmarlo es también un poco más complicado, ¿no? Pero sí es obviamente requisito verificar que sí o sí se encuentre, ¿no? El dispositivo que contenga la data, pues, ¿no? Luego venimos con la adquisición, que obviamente ya vendría a ser obtener, ¿no? En este caso la copia imagen o la imagen forense digital, la copia bit a bit, ¿no? Ya sea con herramientas con hardware o puede con software, ¿no? Ya sabemos que para mantener íntegro se debe realizar con un equipo, ya sea un bloqueador de escritura, ¿no? Porque con ellos solamente podemos determinar que no se escriban, porque acuérdense que cada vez que conectamos, ya sea un disco duro, ¿no? Al sistema, al iniciar o al encender el equipo, ya se modifica de por sí, porque si mal, bueno, la mayoría de repente conoce, ¿no? A la hora que se enciende el equipo se queda un registro en el log, ¿no? Del sistema que se ha iniciado a tal hora el equipo, ¿no? Y así ya va iniciando, va quedando registro, ¿no? Entonces ya se modifica en ese caso el contenido, pues, ¿no? Entonces, cuando se utiliza un equipo físico, ¿no? Que es un hardware, un bloqueador de escritura, para realizar una imagen forense digital es un poco, es mejor realizarlo con esos equipos que son obviamente especializados, ¿no? Para ese tipo de labor, ¿no? Normalmente esos equipos no son obviamente baratos a su adquisición, sino son un poco costosos, ¿no? Pero si es que no tenemos obviamente la solvencia económica y o, no sé, un bloqueador de escritura por software, ¿no? Pero obviamente ahí tenemos que tener las medidas adecuadas porque obviamente verificar, ¿no? Antes de conectar la evidencia, analizar o realizar ese cotejo de que los bloqueadores por USB estén, estén bloqueados, ¿no? Para que no sobrescriban. Y con la preservación, normalmente se refiere al obtener, ¿no? Una vez obtenido la imagen forense digital, o realizar el código hash, ¿no? Realizar con el código hash, ya sea con los diferentes tipos de algoritmos, MD5, SHA-1. Y obviamente el más recomendado ahora es el SHA-256 porque ha habido una colisión de los códigos hash MD5 y SHA-1, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que normalmente en teoría el código hash no se puede replicar, ¿no? Originando un archivo desde cero, pero ya ha habido ese inconveniente de que de creando un archivo desde cero, ¿no? Sin haber editado, se puede recrear un mismo código hash eh, de MD5 desde otro archivo, ¿no? O sea, puede coincidir con otro mismo código hash que obviamente no debería eh, realizar o replicarse el mismo código hash, de acuerdo a ello.
Entonces, luego viene el análisis, obviamente con las herramientas de software forense, ya se realiza el análisis, se obtienen los archivos y se realiza la presentación en un informe técnico con el reporte de las herramientas, ¿no? Bueno, por el tema de tiempo, ¿no? Voy a dejar acá la ponencia, bueno, lo que nos tocó bueno, me tocó el día de hoy por el tema de informática forense, pero podemos continuar para otra ocasión. Obviamente aquí falta detallar mucho más información, ¿no? Porque obviamente continuaría con lo que vendría a ser ya evidencia digital y continuar y seguir profundizando mayormente lo que es cada etapa, ¿no? Identificar, adquisición, preservar, análisis y presentación, ¿no? Bueno, hasta aquí queda la presentación con respecto a informática, ¿no? Bueno, gente, gracias a Edgar por su charla de informática forense, ¿no? Algo muy introductorio.